Oye, y desde todo este bicentenario de celebraciones de una parte de la población de nuestro país, también hay que resaltar el papel que está teniendo ahora la mujer, que se le está reconociendo como si hubiera sido necesario que pasaran 200 años para que la gente oyera hablar, aparte de José Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario y otras actrices principalísimas Sí, de esto que fue la protagonistas independencia, claves, ¿no? ¿no? Sí, ¿Por qué valiente. tuvo que pasar tanto tiempo en eso? Porque pues yo creo que efectivamente vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Y esto es una herencia cultural prehispánica, donde la mujer pues era una cosa muy secundaria, ¿no? Y eso pues en la colonia no se diga, ¿no? Ahora, en la revolución, precisamente ahí está un papel muy importante de la mujer que apoya, que lucha, y no se saca. Por ejemplo, esa Pero es Fernando, la otra historia. ha sido omisión según la época y los historiadores, porque los contratos matrimoniales durante la colonia, con todas las relaciones de lo que tenía un ajuar, eran importantísimos y era un predominio totalmente femenino. Claro. Porque se catalogaba incluso Sí, cuántas sábanas, sí. de cuántas sábanas se componía, arcones y etcétera. ¿Pero estamos hablando de Fox o de las toallas? No, estamos hablando de 300 años de reino. Las dotes, Las dotes. se conformaban además por vestidos. La ropa era muy valiosa Claro. en el virreinato. Entonces, en las listas de las dotes se especificaba cuántos vestidos tenía cada mujer que iba a contraer matrimonio, porque eso era parte también de esa herencia. Pero a ver, ¿cuántos paliacates tenía el siervo de la nación? Pues yo creo Pero que uno. siempre lo hemos visto con Sí, el mismo. nunca se lo ha Pero quitado. son los mitos de los héroes. Claro. Pero fíjate que en Vamos al la minuto. zona del Istmo, Ajá. yo creo que la mujer juega un papel importantísimo y lo sigue jugando. Hasta la fecha. ¿No? Están las ¿Quién no tecas. quiere Las ser teco? tecas, ¿no? Yo, Teco no, de Guadalajara no. No, Teco de- ¿qué pasó? Teco del ¿Cómo Istmo, Teco? Teco del Hay Istmo. límites, ¿qué pasó? Incluso las descendientes de afro, ¿no? Que las negras eran muy activas también y luchaban, ¿no? Las minorías eran, bueno, toda la Inquisición y las condenas que hacían de Además, estos grupos. hay una ¿no? leyenda que muestra el ingenio y la trampa de la mulata de Córdoba. Por ejemplo. Aquí de- Pero además, Claro. ¿cómo se miraba a Muy esta gente, liberada. a estas mujeres que hacían lo que creían que debían hacer? Y hablando, pues, Leona Vicario, y otra mujer que también fue muy importante en su tiempo, porque conoció mucha gente, muchos hombres importantes, que fue la Güera La Güera Rodríguez. Rodríguez, claro. ¿No? Que la Güera Rodríguez, pues, no la bajaban de... Sí. No se bajaba ella. Ah, sí, Pero- lo pensé, pero- pero no lo quise decir. Pero diga usted, maestro, defiéndala, por Esa favor. desmitificación Defiéndala, de, por favor. De la Matajari la mexicana, ¿no? Matajari La mexicana. Matajari mexicana. Pero doña la corregidora, pues en todos también- los árabes que también. hacía, ¿no? También. ¿Verdad? Pues Tenía era su para, corazoncito. era para divertirse. Lo que pasa es que siempre la pintan como más tapadita, ¿no? Esa de A la arrebato. corregidora, sí. Oye, ¿Por ese qué- libro de por qué arrebatos nos- por- carnales, ¿no? Ajá, Donde de relata, Martín ¿no? Moreno. Bueno, a Fernando y a Carlos, ¿por qué nos pintan esos héroes así, tan serios siempre, tan adustos, Pues sí. tan napoleónicos? Pues porque venden más. Porque mostrar a los héroes como eran, bueno, como además seres esa palabra de entrada ya implica un alejamiento, ¿no? Héroes. Como los seres humanos llenos de errores, de defectos, de traiciones. Sabemos, por ejemplo, que Morelos delató a todos los demás insurgentes cuando estaba ante la Inquisición a cambio de que le permitieran confesarse. Implica romperle un esquema Claro. a los niños. Mira, un ha ejemplo. roto el corazón de No, hombre, Cardorantes. ya. Pero también hay Se acabó mi una vida. razón. Dales más La vino, dales más política- vino. Sí, la hasta política- busca otra copa. Voy a seguir haciendo música y bebiendo. La política dominante es la que hegemónicamente dice cómo Claro. fue la historia. Pero sí, Entonces, y no- La conviene, inclusión, ¿no? la inclusión Oigan. del 68 en los libros de texto Claro. viene ya con el cambio de Sí. partido. Pero claro. Claro, los propios habitantes de Tenochtitlán, cuando el islote comienza a recobrar importancia y poderío, mandan quemar sus viejos códices para escribir su nueva historia. Pues sí. Que hacían los emperadores Pero chinos además, también. ahorita nos desgarramos con ese asunto del 68, pero cuando estaba el PRI en el gobierno, tampoco se decía gran cosa, ¿verdad, maestro? No, era un autoritarismo, no era una cerrazón. Bueno, nada más, ¿cuántos escribían de gente crítica en la prensa? Pues estaba cerrada las puertas, estaba cerrado la radio, y ya no digamos la televisión, que era
pues Jacobo Zabludovsky y otros que controlaban allí, ¿no? Los noticiarios. Pero lo que se puede abrir son las puertas del cine, aunque vayas a ver fantasmas, y estas son las palomas rancias de esta ocasión, donde vamos a platicar qué tanto sabe del cine de la independencia y qué tanto del de la revolución. Esa orden de aprehensión dictada por mi buen amigo el intendente Riaño, en realidad nos coloca desde hoy, 15 de septiembre de 1810, dentro de ella. No estará por demás que mientras vienen a prendernos, revisemos esa historia. ¿Qué tanto sabe usted de historia de México? Muchas veces la historia nos la han enseñado en los libros o nos la han enseñado profesores con cara de sargentos mal pagados y por lo tanto nos parece que todo es una acumulación de datos, de fechas, de nombres y de demás exactitudes. Pero uno de los vehículos innegables que ha servido para demostrar la historia nacional oficial a la población mexicana ha sido el cine. Con películas como A las armas mexicanos, también películas hechas antes de la década de los 50, donde el discurso fundacional del nuevo Estado estaba justamente en plena ebullición y por lo tanto, a través del cine, que es la gran fábrica de sueños, la gran reafirmadora de mitos, sobre todo en este caso que se iba a tratar de mitos nacionales, la historia de México comienza a invadir la gran pantalla. No nos extrañe que los curas Migueles Hidalgos que han actuado a lo largo de la cinematografía nacional vayan a cambiar con el que se estrenó hace unos días, donde supuestamente el mito va a dejar de existir y vamos a tener un mucho mayor acercamiento a los héroes de carne y hueso. Pero sin embargo, la época o el periodo que más atención puso al cine con esta factura nacional fue el de la Revolución Mexicana. Tenemos historias desde La Marcha de Zacatecas, películas que mezclan el cine documental con el cine de ficción y que narran esta historia de Francisco Villa como un rey Salomón o como un salvaje. Todo depende de las épocas en que se hayan facturado estas películas. Cabe recordar que mientras algunos cineastas se ocupaban de retratar la realidad de un México contemporáneo, tenemos películas como El hombre de papel, tenemos películas como Canoa, tenemos películas como Las Poquianchis. Había otros cineastas que se dedicaban a esta tarea encargada del Estado y a crear el mito fundacional del México revolucionario, ese México que duró 70 años en los discursos y que fue repetido, y obviamente el cine como este gran afectador o como este gran motivador del público que abarrotaba las salas, pues era la mejor instrucción o el mejor libro de historia. Nosotros nos quedamos comiendo palomitas rancias. Capitán, fue en busca del señor cura Hidalgo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América!